En este video realizaremos un repaso rápido al concepto de gases ideales e introduciremos el tema de gases reales, iniciando con el repaso y definiendo qué es un gas ideal. Básicamente es un modelo que simplifica mucho el comportamiento de un gas y es importante mencionar que ningún gas va a ser 100% un gas ideal. Se va a aproximar mucho a este modelo a temperaturas altas y presiones bajas. Y para los gases ideales vamos a suponer varias cosas. Primero que nada, que los choques entre moléculas van a ser elásticos. ¿Eso qué significa? Que las interacciones físicas entre las moléculas no van a cambiar la temperatura de la sustancia. También vamos a asumir que las moléculas no tienen volumen propio. Básicamente las vamos a despreciar comparado al volumen del recipiente. Después, ya dijimos que se aproxima este modelo a temperaturas altas. Esto más que nada porque hay mucha energía cinética. Esto básicamente domina a las interacciones intermoleculares. Y a presiones bajas, las moléculas están separadas, por lo que también respalda que las moléculas no tienen volumen propio. Y finalmente, las partículas no tienen fuerzas de atracción o repulsión entre ellas. Ahora, un poco de repaso. Aquí tenemos la ley de gases ideales, donde tenemos que la presión y el volumen dividido entre la temperatura y los número de moles en algún punto va a ser igual a lo mismo en otro punto. Y si se dan cuenta, estas son las unidades de la constante de gases ideales y simplemente podemos despejar. Ahora vamos a tratar con los gases reales, primero definiendo qué es exactamente. Y la verdad es que es un gas que no se demuestra con el comportamiento ideal que ya describimos anteriormente. Y aquí se van a considerar el volumen de las moléculas junto con los choques no elásticos y también las fuerzas de atracción y repulsión de la sustancia. Y es importante mencionar que, como veremos en el ejercicio al final del video, el volumen de un gas real puede diferir mucho de un gas ideal. Pero no podemos hablar de gases reales sin hablar de las condiciones críticas. Y primero que nada, ¿qué son las condiciones críticas? Básicamente son las condiciones máximas en las que el líquido y el vapor pueden coexistir. Y es donde la densidad del vapor y del líquido es la misma. Y entonces, en ese punto, hay algo llamado la temperatura crítica y la presión crítica. Y es importante mencionar que estas son constantes que dependen de cada sustancia. Ahora, para visualizar mejor este concepto, aquí a la izquierda tenemos una gráfica donde podemos ver el cambio de fase dependiendo de la presión, el volumen y la temperatura de la sustancia. Y a primera instancia parece complicado, pero no es así, no se preocupen. Si primero agarramos la cara de la presión y el volumen de esta gráfica, tendremos esto de aquí en medio. Y lo importante a considerar es que este lado es puro líquido. De este lado es puro vapor y en medio es una mezcla de los dos. Y hasta arriba podemos encontrar el punto crítico. Y como pueden adivinar, es ahí donde están las condiciones críticas. Es por eso que decimos que las condiciones críticas son las condiciones máximas en las que el líquido y el vapor pueden coexistir. Y ahora, si nosotros agarramos la cara, la temperatura y la presión, vamos a tener esta gráfica de acá. Probablemente ya la hayan visto, en donde aquí también tenemos el punto crítico y aquí obviamente va a estar la temperatura crítica y presión crítica. Ahora, si nosotros tenemos una sustancia a estas condiciones y aún así decidimos aumentar ya sea la presión o la temperatura, vamos a tener un fluido supercrítico que básicamente va a compartir propiedades del líquido y del vapor. Ahora, es importante mencionar que los gases nobles tienen fuerzas intermoleculares más débiles, por lo que se les debe de aplicar un factor de corrección a las propiedades críticas que se pueden encontrar en la literatura. Y estos gases serían neón, helio e hidrógeno. Y aquí se puede ver que simplemente se sumaría 8 de cada de las unidades para la temperatura crítica y la presión crítica. Ahora, estas propiedades se pueden sacar de varios libros. Yo siempre los he sacado del libro de Felder y se pueden encontrar acá en estas columnas. Aquí hay dos tablas. No voy a incluir todas las tablas del libro, pero aquí se pueden encontrar cuatro de ellas.
Hay varias ecuaciones para gas real. Una de ellas es la de Van der Waals. Y si se dan cuenta, esta ecuación se parece a la de ley de gases ideales. Lo único es que ambos lados se dividieron por el número de moles y por eso aquí tenemos el volumen molar. Y tal vez se pregunten, ¿qué es esta B y qué es esta A? Básicamente, la A es es la variable que considera la atracción intermolecular, mientras que la B considera el volumen de las moléculas. Entonces, eso ya está considerado en la ecuación, algo que no estaba, obviamente, en la ley de gases ideales. Otra ecuación es la de Rayleigh-Kohn, que también se parece a la ley de gases ideales, tiene volumen molar y también tiene las mismas variables que acabo de mencionar. Y también se calculan con la temperatura crítica y la presión crítica, junto con la constante de gases ideales. Después tenemos la ecuación de Poisson-Robinson, y esta probablemente es la más larga de las ecuaciones, porque para tenerla, necesitas calcular una K, que se utilizará para calcular una alfa, y también tienes que calcular estas dos variables que ya mencioné. Y tal vez se pregunten, ¿qué es esta K o qué es esta W? Primero que nada, esta W se le conoce como el factor céntrico de Pitzer. Básicamente, mide qué tan simétrico es la molécula de la sustancia. Entonces, si es bastante simétrica, el factor de acéntrico de Pitzer sería aproximadamente cero, pero si no lo es, sería un valor mayor. Y esta alfa sirve como factor de corrección para la atracción intermolecular porque en esta ecuación, a diferencia de las anteriores, considera la temperatura y cómo es que la temperatura afecta la atracción intermolecular. Y por eso aquí se está multiplicando por la variable que ya interpretaba la atracción intermolecular. Finalmente, el factor acéntrico de Pitcher se puede sacar de tablas de literatura, porque es una constante que depende de cada sustancia. Y también, como verán, el alfa depende de la temperatura reducida. Y la ecuación más fácil de gases reales es la que incluye el factor de compresibilidad, el cual es esta z de acá. Es básicamente ley de gases ideales, pero con este factor de corrección, el cual se puede calcular con el volumen molar de un gas real entre el volumen molar de un gas ideal. Pero como veremos más adelante, también se puede calcular con gráficas de compresibilidad. Ahora expandiremos un poco este tema del factor de compresibilidad y también introduciremos las propiedades reducidas. Primero que nada, ¿qué es el factor de compresibilidad? Y básicamente se puede decir que es un parámetro dimensional que mide qué tanto se desvía el comportamiento de un gas real con el comportamiento de uno ideal y sirve como un factor de corrección para la ley de gases ideales. Entonces, si nosotros, por ejemplo, tenemos un factor de compresibilidad cercano a uno, se podría decir que el gas tiene un comportamiento de gas ideal. Y también en el factor de compresibilidad se toman en cuenta los choques no elásticos, al igual que el volumen de las moléculas. ¿Y de qué depende exactamente? Pues más que nada de las condiciones del sistema y las condiciones críticas de la sustancia. Y ahora vamos a hablar de las condiciones reducidas. Más que nada son un parámetro también adimensional que sirve para medir la desviación que está en las condiciones de un sistema con sus condiciones críticas. Y a esto se les conoce como propiedades reducidas. Aquí tenemos las ecuaciones, donde tenemos que la temperatura reducida sería igual a la temperatura del sistema entre la temperatura crítica. Lo mismo sería para la presión y también tenemos el volumen reducido ideal, que se puede conseguir con la presión crítica, la temperatura crítica, la constante de gases ideales, el volumen y el número de moles. Ahora, hablando un poco más del factor de compresibilidad, se puede sacar también de gráficas. Aquí hay un ejemplo de una. A primera instancia puede parecer complicado, pero vamos a desglosarlo. En el eje X tenemos la presión reducida y en el eje Y tenemos el factor de compresibilidad. Entonces, nosotros necesitamos dos datos para tener el factor de compresibilidad. También acá tenemos otras líneas,
en el que está el volumen real, el volumen reducido ideal. Entonces, si tenemos la presión reducida o la temperatura reducida o cualquiera de las tres propiedades que acabo de mencionar, eso es lo que haríamos. Primero, tenemos la presión reducida, digamos que es 20, por ejemplo, y tenemos que la temperatura reducida es igual a 3. La temperatura reducida son las líneas que ya están continuas. Vamos al 20 aquí y vamos subiendo hasta que intercepte el 3 como la temperatura reducida, que sería alrededor de acá. Aquí pueden ver cómo sigue la línea. Y una vez que intercepte, simplemente nos vamos a desplazar horizontalmente a la izquierda y aquí tendríamos más o menos el factor de compresibilidad, sería una aproximación. Y será lo mismo para las diferentes gráficas, nada más tendrá que ver el rango que tienen para las propiedades reducidas. Y para finalizar, vamos a realizar un ejercicio. Como siempre, los invito a que pausen el video y lo intenten resolver por su cuenta. El ejercicio dice, en un contenedor se encuentran 5.000 kilogramos de ciclopentano, que tienen un peso molecular de 70,1 gramos por mol, a una temperatura promedio de 250 grados Celsius y a 20 atmósferas. Determine el volumen del gas con la ley de gases ideales y el factor de compresibilidad, y nos lo piden en litros. Como siempre, primero vamos a anotar los datos que nos dieron y para este problema, primero necesitamos convertir las unidades a moles y también convertir la temperatura a Kelvin. Esto porque en las tablas de las propiedades críticas tenemos la temperatura en Kelvin, entonces eso va a facilitar tener la temperatura reducida más adelante. Ahora, para calcular el volumen con la ley de gases ideales, simplemente podemos utilizar esta ecuación. Ya tenemos todos los datos y podemos sacar el volumen que, considerando que es un gas ideal, sería 153.065 litros. Pero ahora para el gas real, necesitamos ir a las tablas y aquí encontramos ciclopentano, aquí está subrayado. Y aquí tenemos la temperatura crítica, que como mencioné está en Kelvin. Y también tenemos la presión crítica que está en atmósferas. Entonces, anotamos los datos acá y conseguimos las propiedades reducidas, que son las siguientes, que básicamente es la temperatura y la presión sobre sus condiciones críticas. Y una vez que tengamos esto, vamos a esta gráfica, porque es donde tenemos los rangos más mejor definidos para este caso, y vamos a localizar las propiedades. Tenemos que la presión reducida es 0,45, que sería alrededor de acá. Entonces vamos subiendo hasta encontrar la temperatura reducida, que nos salió que era 1. Esto es hasta acá. Y nos movemos horizontalmente a la izquierda y tenemos que el factor de compresibilidad es aproximadamente 0,84. Entonces, simplemente podemos aplicar este factor de corrección al volumen del gas ideal y tendríamos que el volumen considerando gas real, es 128.575 litros. Como pueden ver, hay una gran diferencia entre los dos resultados. Espero que este video les haya ayudado a comprender el tema de gases reales y que les haya ayudado también a repasar un poco de gases ideales.